Parte 1. La sabiduría estoica aplicada a la vida moderna y las finanzas. Las enseñanzas del estoicismo, que surgieron en la antigua Grecia y alcanzaron su máximo esplendor en Roma, siguen siendo una fuente inagotable de inspiración para quienes buscan una vida equilibrada, serena y guiada por principios firmes. Aunque muchos las relacionan únicamente con la filosofía, la ética o el crecimiento personal, lo cierto es que sus postulados también se pueden trasladar con enorme eficacia al mundo financiero. El estoicismo nos recuerda que la verdadera fortaleza no se encuentra en las riquezas materiales, en la acumulación desmedida de posesiones, ni en la aprobación externa, sino en el dominio interior, en la autodisciplina y en la claridad de pensamiento. Cuando trasladamos esta visión al terreno de las finanzas, descubrimos que la estabilidad económica no depende únicamente de la cantidad de dinero que poseemos, sino de la manera en que lo administramos, de la serenidad con la que enfrentamos las circunstancias cambiantes del mercado y de la relación emocional que mantenemos con nuestros recursos. El mundo moderno nos empuja constantemente hacia el consumismo, la comparación social y la búsqueda incesante de estatus. Sin embargo, los estoicos nos ofrecen una alternativa radical: vivir con moderación, cultivar la virtud por encima de la apariencia y entender que el dinero, lejos de ser un fin último, es solo un instrumento al servicio de nuestras metas más profundas. De este modo, aplicar los principios estoicos a las finanzas personales implica aprender a distinguir entre lo que está bajo nuestro control, nuestras decisiones de gasto, ahorro e inversión, y lo que no depende de nosotros, las crisis económicas, los movimientos del mercado o la opinión de los demás. Esta distinción, simple en apariencia, tiene un poder transformador. Nos libera de la ansiedad innecesaria, nos devuelve la claridad y nos permite centrar la energía en lo verdaderamente esencial. La filosofía estoica nos enseña que el dinero no tiene valor moral en sí mismo. No es ni bueno ni malo. Todo depende del uso que le demos y de la actitud con la que lo gestionemos. Una persona puede poseer grandes riquezas y vivir atormentada por el miedo a perderlas, mientras otra, con menos recursos, puede disfrutar de una vida plena y serena gracias a la disciplina y al equilibrio. La diferencia no radica en la cantidad de dinero, sino en la calidad de la relación que mantenemos con él. Por eso, antes de adentrarnos en aspectos más técnicos de la gestión financiera, desde la perspectiva estoica, debemos asimilar una idea central. La libertad no se encuentra en poseer más, sino en necesitar menos y en aprender a gobernar nuestras emociones frente al dinero. Parte 2. El control de las emociones frente al dinero. Uno de los pilares más sólidos de la filosofía estoica es el dominio de las emociones. Marco Aurelio, Séneca y Epicteto insistían en que la verdadera libertad comienza cuando dejamos de ser esclavos de nuestras pasiones descontroladas y aprendemos a responder a la vida con serenidad y razón. Este principio, aunque surgió en un contexto muy distinto al nuestro, tiene una aplicación directa y vital en el mundo de las finanzas personales. El dinero, al igual que el poder o la fama, suele despertar emociones intensas que pueden alterar nuestro juicio. La codicia nos empuja a tomar riesgos innecesarios con la esperanza de multiplicar nuestras ganancias rápidamente. El miedo, por el contrario, nos paraliza y puede llevarnos a rechazar oportunidades valiosas por temor a perder lo poco que tenemos. Y la envidia, quizás la más corrosiva de todas, nos atrapa en un círculo de comparación constante con los demás, haciéndonos sentir que nunca es suficiente lo que poseemos. El estoicismo nos recuerda que ninguna de estas emociones debe ser la brújula que guíe nuestras decisiones financieras. Si permitimos que la codicia domine nuestra mente, fácilmente caeremos en inversiones impulsivas, esquemas dudosos o gastos desmedidos que ponen en peligro nuestra estabilidad. Si dejamos que el miedo gobierne, corremos el riesgo de vivir con ansiedad, acumulando recursos sin disfrutar de ellos o dejando pasar oportunidades que podrían ayudarnos a crecer. Y si cedemos a la envidia, es probable que terminemos endeudados en un intento desesperado por aparentar un éxito que, en el fondo,
no nos llena ni nos pertenece. Los estoicos proponían una alternativa radical: cultivar la templanza, es decir, el equilibrio interior que nos permite usar la razón por encima de las emociones. En el ámbito financiero, esto se traduce en tomar decisiones basadas en un análisis sereno y no en impulsos momentáneos. Significa preguntarnos, antes de cada gasto o inversión, ¿esto está alineado con mis valores? ¿Me acerca a mis objetivos de largo plazo? ¿O simplemente responde a un deseo pasajero? La práctica del autocontrol emocional también nos ayuda a redefinir la relación con la riqueza. Para los estoicos, el dinero no debía ser buscado por sí mismo, sino entendido como una herramienta que, bien utilizada, podía contribuir a una vida virtuosa. Así, lo importante no es cuánto tenemos, sino qué hacemos con lo que poseemos. Un individuo con disciplina y claridad puede lograr mucho más con recursos modestos que alguien con abundancia descontrolada. La historia y la vida cotidiana están llenas de ejemplos de personas que, teniendo grandes fortunas, viven en constante angustia, y de otras que, con sencillez y prudencia, disfrutan de una paz que el dinero por sí solo jamás podría comprar. Dominar las emociones frente al dinero no significa reprimirlas, sino aprender a observarlas sin que nos controlen. Es natural sentir entusiasmo, temor o incluso cierta admiración por lo que otros logran, pero el secreto estoico está en no dejar que esas emociones dicten nuestra conducta. Al cultivar la autodisciplina, transformamos la ansiedad en claridad, la codicia en prudencia y la envidia en gratitud. En definitiva, aplicar este principio estoico a las finanzas nos conduce a una relación más sana y estable con el dinero. Nos libera de decisiones impulsivas y nos ayuda a tomar elecciones coherentes con nuestros valores y metas. Y lo más importante, nos recuerda que la verdadera riqueza no radica en acumular, sino en vivir con serenidad y propósito. Parte 3. Lo que controlamos y lo que no en el mundo financiero. Uno de los principios más poderosos y transformadores del estoicismo es la clara distinción entre aquello que está bajo nuestro control y aquello que escapa de nuestras manos. Epicteto lo expresó de manera contundente. Algunas cosas dependen de nosotros y otras no. Esta verdad, aunque aparentemente sencilla, puede convertirse en la clave para alcanzar serenidad en la vida y, particularmente, en el ámbito financiero. En la administración del dinero, muchas personas viven atrapadas en la ansiedad porque intentan controlar lo incontrolable. Se angustian por las fluctuaciones del mercado, los cambios en la economía global, la inflación, las tasas de interés o incluso las decisiones políticas que afectan sus finanzas. Sin embargo, ninguna de estas variables está en su poder directo. El estoicismo nos enseña que gastar energía en lo que no depende de nosotros solo conduce a la frustración y al desgaste emocional. Lo que sí está bajo nuestro control, y en ello debemos concentrar toda nuestra disciplina, es la manera en que manejamos nuestras decisiones cotidianas. Cuánto gastamos, cuánto ahorramos, en qué invertimos y, sobre todo, con qué actitud enfrentamos la incertidumbre. Podemos decidir vivir de acuerdo con nuestras posibilidades, ser constantes en el ahorro, informarnos antes de tomar decisiones financieras importantes y mantener una mentalidad de aprendizaje continuo frente al dinero. Los estoicos dirían que ahí reside nuestra verdadera libertad, en la acción responsable que depende de nosotros. Nadie puede controlar si el mercado de valores sube o baja mañana, pero sí podemos elegir cómo reaccionamos. Nadie puede garantizar que no habrá una crisis económica, pero sí podemos construir un fondo de emergencia que nos brinde seguridad. Nadie puede prometer estabilidad absoluta, pero sí podemos cultivar la templanza para no caer en pánico cuando las circunstancias externas se vuelven inciertas. Aceptar que existen factores que jamás estarán bajo nuestro control no significa resignarse pasivamente. Más bien implica adoptar una postura de realismo y madurez. El inversor estoico no es el que pretende adivinar el futuro ni manipular lo inmutable, sino aquel que se prepara para lo inevitable y actúa con prudencia frente a lo desconocido. En este sentido, la filosofía estoica nos invita
a construir nuestras finanzas sobre bases sólidas y conscientes. Esto significa aprender a tomar decisiones estratégicas que protejan nuestra estabilidad a largo plazo, sin dejar que las noticias alarmistas, la especulación o la presión social dirijan nuestra conducta. Así, poco a poco, reducimos el estrés financiero y fortalecemos nuestra capacidad de respuesta. Este principio nos ofrece también una lección de humildad. No somos dueños del destino económico del mundo, pero sí somos responsables de nuestra actitud. Podemos ser como aquel navegante del que hablaba Séneca. No controla los vientos ni las corrientes del mar, pero sí puede ajustar sus velas para llegar a buen puerto. En definitiva, al aplicar la distinción entre lo controlable y lo incontrolable, descubrimos que el verdadero poder financiero no se encuentra en dominar la economía global, sino en gobernar nuestras elecciones cotidianas y vivir con la serenidad de aceptar aquello que no podemos cambiar. Y en esa serenidad, curiosamente, reside la base de una verdadera libertad económica. Parte 4. La virtud de vivir dentro de nuestras posibilidades. La sociedad contemporánea constantemente nos empuja hacia el consumo excesivo. Publicidad, redes sociales, estilos de vida idealizados y una competencia silenciosa por aparentar éxito hacen que muchos vivan más allá de sus capacidades económicas, cayendo en deudas y comprometiendo su tranquilidad. Sin embargo, los estoicos, siglos atrás, ya nos advertían sobre este peligro y nos ofrecían una alternativa llena de sabiduría, la moderación. Para los estoicos, la riqueza verdadera no se mide por lo que se tiene, sino por lo poco que se necesita. Séneca lo expresó de manera magistral. No es pobre el que tiene poco, sino el que desea más. Esta visión, cuando se aplica a nuestras finanzas personales, se traduce en aprender a vivir dentro de nuestras posibilidades, administrando con prudencia lo que poseemos en lugar de caer en la trampa de los excesos. Vivir dentro de nuestras posibilidades no significa vivir en privación ni renunciar al progreso económico. Más bien implica tomar decisiones conscientes y deliberadas sobre cómo usamos nuestro dinero. Significa gastar de acuerdo con nuestros ingresos, evitar endeudarnos por cosas innecesarias y priorizar aquello que realmente aporta valor a nuestra vida. Es un acto de disciplina, pero también de libertad, porque nos libra de la esclavitud del consumismo y de la presión de aparentar. En el plano práctico, este principio estoico nos invita a establecer un presupuesto, a separar primero el ahorro antes que el gasto, a diferenciar entre necesidades reales y deseos pasajeros. Nos motiva a reflexionar antes de cada compra y preguntarnos, ¿esto es esencial o simplemente un impulso? Al hacerlo, no solo evitamos caer en trampas financieras, sino que también cultivamos un carácter fuerte y disciplinado. Además, vivir dentro de nuestras posibilidades nos ayuda a construir una base sólida para el futuro. La moderación financiera nos permite ahorrar para imprevistos, invertir de manera prudente y evitar la angustia constante de llegar al final del mes con deudas que nos quitan el sueño. Al igual que los estoicos cultivaban la paz interior como un escudo contra la adversidad, nosotros podemos usar la disciplina financiera como protección frente a las inevitables tormentas económicas que surgirán en la vida. En este estilo de vida, la sencillez se convierte en virtud. Al aprender a disfrutar de lo que ya tenemos, nos liberamos de la ansiedad de estar siempre corriendo detrás de lo que falta. Descubrimos que muchas veces no necesitamos más cosas para ser felices, sino una nueva perspectiva sobre lo que poseemos. El valor no radica en lo externo, sino en la actitud con la que enfrentamos la vida. Un ejemplo contemporáneo lo vemos en aquellas personas que, con ingresos modestos, logran estabilidad y hasta prosperidad, gracias a su disciplina, mientras otros, con salarios altos, viven en constante tensión porque gastan más de lo que ganan. La diferencia no es el monto de dinero, sino la capacidad de vivir con equilibrio. El estoicismo, entonces, nos recuerda que la verdadera grandeza no consiste en acumular, sino en aprender a vivir con sabiduría. Al abrazar la moderación y la sencillez, descubrimos que menos puede ser más y que el autocontrol financiero es un camino hacia una vida más libre, serena y plena. Parte 5.
la autodisciplina como herramienta de libertad financiera. Si hay un principio central en el estoicismo, ese es la autodisciplina. Para los filósofos estoicos, el control de uno mismo era la llave que abría la puerta a una vida virtuosa y equilibrada. Este concepto, aplicado a las finanzas, se traduce en la capacidad de tomar decisiones conscientes, resistir impulsos momentáneos y actuar, siempre con un objetivo a largo plazo en mente. La autodisciplina financiera es la habilidad de decir no cuando el deseo de gastar o invertir impulsivamente aparece. Es el arte de mantener la calma frente a las oportunidades que parecen tentadoras pero que no se alinean con nuestros objetivos. Al practicar la disciplina, transformamos nuestra relación con el dinero. Dejamos de reaccionar emocionalmente y comenzamos a actuar de manera estratégica. En la práctica, la autodisciplina se manifiesta en hábitos concretos: ahorrar regularmente una parte de nuestros ingresos, crear un presupuesto y ceñirse a él, invertir de manera consciente y documentada, y evitar decisiones precipitadas, motivadas por la codicia o el miedo. Cada acto disciplinado refuerza nuestra libertad. Cuanto más control tenemos sobre nuestras elecciones, menos estamos sujetos a las circunstancias externas y más seguros nos sentimos frente a la incertidumbre. El estoicismo nos recuerda que la autodisciplina no es una restricción, sino un camino hacia la libertad. La persona que logra gobernarse a sí misma no depende de caprichos externos, anuncios publicitarios, presión social ni modas pasajeras. Su estabilidad no está determinada por la fortuna o la abundancia, sino por la capacidad de mantener la calma y la claridad en cada decisión financiera. Un ejemplo de esto puede encontrarse en quienes logran acumular ahorros significativos sin vivir en la austeridad extrema, simplemente aplicando reglas claras y consistentes a sus gastos e inversiones. Su éxito no depende de la suerte, sino de su constancia, planificación y control emocional. Cada decisión financiera, por pequeña que sea, se convierte en un paso hacia la seguridad y la paz interior. La autodisciplina también nos protege de los errores comunes que surgen de las emociones desbordadas. La codicia puede llevarnos a inversiones arriesgadas, el miedo a decisiones excesivamente conservadoras, la envidia a gastar para aparentar. Al cultivar la disciplina estoica, aprendemos a observar estas emociones, entenderlas y no dejar que dicten nuestro comportamiento. En cambio, respondemos con prudencia, evaluando cada situación de manera racional y coherente con nuestros objetivos. Finalmente, la autodisciplina nos permite alinear nuestros hábitos financieros con nuestros valores. Nos enseña a gastar de manera que refleje lo que realmente apreciamos, a ahorrar para metas significativas y a invertir en aquello que nos acerca a una vida equilibrada y plena. Así, el dinero deja de ser un fin en sí mismo y se convierte en un medio para alcanzar objetivos más nobles, como la tranquilidad, la libertad y la realización personal. En resumen, la autodisciplina financiera, inspirada en la filosofía estoica, no es una carga, sino una herramienta poderosa para construir una vida más estable, segura y significativa. Al dominar nuestros impulsos y actuar con claridad y propósito, nos acercamos a la verdadera libertad económica y emocional. Parte 6. Aceptar la incertidumbre y adaptarse al cambio. La vida financiera, al igual que la vida misma, está llena de incertidumbre. Los mercados fluctúan, la economía global cambia, surgen imprevistos y oportunidades inesperadas aparecen sin aviso. Para muchos, estos factores generan ansiedad y estrés constantes, pero los estoicos nos enseñan una forma diferente de enfrentar la realidad, aceptar lo que no podemos controlar y adaptarnos con serenidad a lo que sí podemos influir. Epicteto afirmaba que la serenidad surge cuando distinguimos entre lo que depende de nosotros y lo que no. En términos financieros, esto significa reconocer que no podemos predecir con certeza las subidas o bajadas del mercado, ni controlar las decisiones de gobiernos, empresas o personas que afectan la economía. Intentar dominar estos elementos es una fuente segura de frustración y preocupación innecesaria. Lo que sí está bajo nuestro control es nuestra reacción ante esos eventos. Podemos elegir mantener la calma, evaluar la situación con objetividad y tomar
decisiones racionales, en lugar de dejar que el miedo o la euforia momentánea guíen nuestras acciones. Por ejemplo, una caída del mercado no debe llevarnos a vender impulsivamente, ni una oportunidad inesperada debe cegarnos con entusiasmo irracional. La claridad y la reflexión son los aliados de la prudencia estoica. Adaptarse al cambio implica también preparar nuestra economía para enfrentar eventualidades. Esto incluye tener un fondo de emergencia, diversificar inversiones y mantener un presupuesto flexible que nos permita responder con seguridad a imprevistos. Al hacerlo, reducimos la vulnerabilidad frente a factores externos y ganamos confianza en nuestra capacidad de gestionar la vida financiera con autonomía y racionalidad. Los estoicos también nos enseñan a ver cada cambio o dificultad como una oportunidad de crecimiento. Un desafío económico, por ejemplo, puede ser la ocasión perfecta para reforzar hábitos de ahorro, mejorar nuestra planificación o adquirir conocimientos financieros que nos fortalezcan a largo plazo. Al cambiar nuestra percepción, transformamos lo que parece una amenaza en una lección valiosa, y esto nos acerca a la resiliencia que define a quienes viven según la filosofía estoica. Aceptar la incertidumbre no significa inacción ni pasividad. Al contrario, significa actuar con conocimiento y propósito, entendiendo que algunos resultados no dependen exclusivamente de nosotros. Al concentrarnos en lo que podemos controlar, fortalecemos nuestra capacidad de decisión y reducimos el estrés asociado con el mundo financiero, que a menudo es volátil y desafiante. Finalmente, la práctica de aceptar y adaptarse al cambio nos conduce a una relación más saludable con el dinero. No se trata de temer a las fluctuaciones ni de obsesionarnos con la seguridad absoluta, sino de cultivar una mentalidad que nos permita responder con equilibrio, aprender de cada situación y mantener la serenidad, incluso cuando las circunstancias externas sean adversas. En resumen, la aceptación de la incertidumbre y la adaptación consciente son herramientas esenciales para aplicar el estoicismo a nuestras finanzas. Nos ayudan a mantener la calma, a tomar decisiones más inteligentes y a construir una vida económica estable y alineada con nuestros valores. Parte 7. Disciplina y constancia. La fuerza invisible del progreso financiero. Los grandes logros, tanto en la filosofía como en las finanzas, no suelen llegar de un solo golpe de suerte, sino como el fruto de una acumulación paciente de esfuerzos constantes. Los estoicos entendían que la virtud se cultiva con práctica diaria, del mismo modo que un atleta fortalece sus músculos con entrenamiento constante. Esta misma lógica se aplica a nuestras decisiones económicas. La disciplina y la constancia son la base sobre la que se construye la libertad financiera. La disciplina nos permite decir no a lo que nos aleja de nuestros objetivos. Es la capacidad de controlar los impulsos de gastar en lo innecesario, resistir la tentación de la inmediatez y priorizar lo que realmente nos acerca a un futuro sólido. En palabras estoicas, es preferible gobernar nuestras pasiones antes de ser gobernados por ellas. Cuando dominamos nuestros deseos momentáneos, ganamos una claridad que nos guía hacia elecciones más sabias. Por otro lado, la constancia es la fuerza que transforma pequeños actos en grandes resultados. Ahorrar una cantidad mínima cada semana, invertir de forma periódica o mantener un presupuesto sin desviarse puede parecer poco al principio, pero con el paso del tiempo se convierte en un capital significativo. Los estoicos comparaban la vida con un río que fluye de manera continua. No es la violencia del agua, sino su persistencia, lo que moldea las rocas más duras. Así también, la constancia financiera moldea nuestro futuro económico. Disciplina y constancia no significan rigidez o sufrimiento. Al contrario, traen libertad. Cada decisión alineada con la razón fortalece nuestra independencia, y cada paso constante hacia la estabilidad nos aleja de la ansiedad y el desorden. Así como un estoico practicaba diariamente la virtud en sus pensamientos y acciones, nosotros podemos practicarla en nuestras decisiones financieras, administrando con prudencia, evitando deudas innecesarias, ahorrando con visión
y planificando con serenidad. El progreso verdadero no se mide en la rapidez con la que alcanzamos nuestras metas, sino en la capacidad de mantenernos firmes en el camino, aun cuando los resultados no sean inmediatos. Los estoicos nos recuerdan que no tenemos control sobre la velocidad de los frutos, pero sí sobre la constancia de nuestras acciones. Y es precisamente esa constancia la que, con el tiempo, abre las puertas de la estabilidad, la paz y la libertad financiera. Parte 8. Planificación y previsión. Construir un futuro sólido. Los estoicos nos enseñan que la sabiduría consiste en anticipar lo posible, prepararse para ello y actuar con coherencia, sin dejar que el miedo o la incertidumbre nos paralicen. En el ámbito financiero, esta lección se traduce en la planificación consciente y la previsión estratégica, herramientas que nos permiten construir un futuro sólido y estable. Planificar financieramente no significa obsesionarse con el control absoluto, sino establecer metas claras y diseñar un camino racional para alcanzarlas. Implica analizar ingresos y gastos, proyectar necesidades futuras, contemplar escenarios de emergencia y establecer prioridades basadas en nuestros valores. La filosofía estoica nos recuerda que la verdadera seguridad no proviene de acumular recursos sin criterio, sino de organizar lo que tenemos de manera eficiente y prudente. La previsión financiera también nos enseña a protegernos contra imprevistos, tener un fondo de emergencia, diversificar inversiones y mantener un margen de maniobra. En nuestros gastos son acciones que nos permiten enfrentar dificultades sin comprometer nuestra tranquilidad. Tal como un estoico se prepara para las adversidades de la vida, nosotros podemos anticiparnos a los desafíos económicos, reduciendo así el estrés y la vulnerabilidad. Además, la planificación nos ayuda a tomar decisiones coherentes con nuestros objetivos a largo plazo. En lugar de ceder a impulsos o compararnos con los demás, podemos actuar con claridad y propósito, invirtiendo tiempo y dinero en aquello que verdaderamente aporta valor a nuestra vida. Este enfoque evita la dispersión de recursos y nos permite construir una base financiera sólida, que no dependa de la suerte ni de la opinión de terceros. Los estoicos también nos enseñan a ser flexibles dentro de la planificación. La vida es impredecible y a veces lo que planificamos debe adaptarse a nuevas circunstancias. La virtud consiste en mantener los objetivos claros mientras ajustamos nuestras estrategias, según lo requiera la situación. Esta flexibilidad nos permite avanzar con seguridad, sin perder la serenidad frente a cambios inevitables. Finalmente, la práctica de la planificación y la previsión nos conecta con la idea central del estoicismo: vivir de manera racional y consciente. Al organizar nuestras finanzas de forma deliberada, reducimos la ansiedad, fortalecemos nuestra autonomía y nos acercamos a la libertad económica que surge del equilibrio entre acción y reflexión. Cada decisión tomada con prudencia y conocimiento refuerza nuestra capacidad de enfrentar el futuro con confianza y serenidad. En síntesis, la planificación y la previsión son herramientas estoicas que nos permiten convertir la incertidumbre en oportunidad, el desorden en orden y la ansiedad en claridad. Aplicarlas nos ayuda a construir un camino financiero estable, coherente y alineado con nuestros valores más profundos, asegurando que cada paso nos acerque a una vida plena y equilibrada. Parte 9. Autenticidad y satisfacción. Evitar la trampa de la comparación. Una de las emociones más peligrosas en la gestión financiera es la envidia. La comparación constante con lo que otros poseen puede conducir a decisiones impulsivas, gastos innecesarios e incluso endeudamiento. Los estoicos nos recuerdan que nuestra tranquilidad y bienestar no deben depender de lo que otros tienen, sino de nuestra capacidad de vivir de manera auténtica y coherente con nuestros propios valores. La autenticidad financiera implica reconocer nuestras necesidades reales y actuar en consecuencia. No se trata de negar el deseo de mejorar, crecer o progresar, sino de mantener una relación honesta con lo que necesitamos y con lo que realmente nos aporta valor. Cada gasto o inversión debe ser una expresión de nuestros objetivos y prioridades, y no un reflejo de las expectativas externas o la presión social.
Para los estoicos, la felicidad no proviene de la riqueza ni de la acumulación, sino de la virtud y la sabiduría. Aplicado a las finanzas, esto significa que el bienestar económico surge cuando nuestras decisiones están guiadas por la razón y no por emociones fugaces como la envidia o el deseo de aparentar. Al centrar nuestra atención en lo que realmente importa, reducimos el riesgo de endeudarnos o malgastar recursos en la búsqueda de aprobación externa. Además, la satisfacción con lo que ya tenemos es un antídoto poderoso contra la ansiedad financiera. La gratitud y la conciencia de nuestros logros, por pequeños que sean, fortalecen nuestra estabilidad emocional y nos ayudan a mantener la disciplina necesaria para alcanzar metas a largo plazo. Cada paso logrado, cada ahorro realizado y cada inversión planificada se convierten en evidencia de nuestra capacidad de gobernar nuestra vida financiera con sabiduría. Los estoicos también nos enseñan a distinguir entre deseos naturales y deseos innecesarios. Los primeros son razonables y útiles para nuestra vida, mientras que los segundos son impulsos que nos alejan de la paz interior. En términos financieros, esto se traduce en aprender a diferenciar entre lo que necesitamos y lo que simplemente queremos por imitación o presión social. Cultivar esta conciencia nos permite tomar decisiones alineadas con nuestros valores, evitando la trampa de gastar en exceso para cumplir estándares externos. En definitiva, la autenticidad y la satisfacción son claves para una relación sana con el dinero. Nos protegen de la envidia, fortalecen nuestra autodisciplina y nos permiten vivir con serenidad, disfrutando de nuestros logros sin compararnos con los demás. Adoptar esta actitud estoica transforma la manera en que vemos la riqueza. Ya no es un medio para impresionar, sino una herramienta para vivir con libertad, equilibrio y propósito. Parte 10. Integrando los principios estoicos para una vida financiera plena. Después de explorar cómo los principios estoicos pueden transformar nuestra relación con el dinero, queda claro que la filosofía antigua ofrece herramientas prácticas y profundas para la vida moderna, desde el control de las emociones hasta la aceptación de lo que no podemos cambiar, desde la disciplina diaria hasta la planificación estratégica. Cada enseñanza estoica aplicada a las finanzas nos acerca a una vida más equilibrada, serena y con propósito. El estoicismo nos enseña que el dinero es un medio, no un fin. No debemos buscarlo para llenar vacíos emocionales ni para impresionar a otros. Su verdadero valor reside en cómo lo usamos para apoyar nuestras metas, fortalecer nuestra independencia y cultivar la paz interior. Al mantener la claridad y la razón por encima de impulsos, codicia, miedo o envidia, podemos tomar decisiones financieras que nos beneficien a largo plazo y que estén alineadas con nuestros valores. Vivir dentro de nuestras posibilidades, practicar la autodisciplina, planificar con prudencia y aceptar la incertidumbre son hábitos que nos permiten construir una base sólida para el futuro. Cada acción consciente refuerza nuestra libertad, reduce el estrés y nos conecta con la serenidad que caracteriza a los verdaderos estoicos. La autenticidad y la gratitud completan este enfoque, recordándonos que la satisfacción personal no depende de comparaciones externas, sino de nuestra capacidad de reconocer y valorar lo que ya hemos logrado. En resumen, aplicar el estoicismo a nuestras finanzas no es solo una estrategia económica, sino un camino hacia la sabiduría, la estabilidad emocional y la libertad personal. Nos permite transformar la ansiedad en claridad, los impulsos en decisiones racionales y la incertidumbre en oportunidad. Cada principio aprendido y practicado nos acerca a una vida más equilibrada y plena, donde el dinero deja de ser un fin y se convierte en un instrumento para vivir con virtud y propósito. Si deseas profundizar aún más en esta sabiduría y descubrir cómo los principios estoicos pueden aplicarse a todos los aspectos de tu vida diaria, te invito a suscribirte a mi canal. Allí encontrarás más enseñanzas, consejos y reflexiones que te ayudarán a vivir con serenidad, equilibrio y claridad en cada decisión. No pierdas la oportunidad de transformar tu relación con el dinero, contigo mismo y con el mundo que te rodea.
siguiendo los pasos de los grandes filósofos que nos dejaron un legado invaluable de sabiduría y libertad.